Buenas tardes. Para irme en mi propia historia un poquitín atrás, a mí siempre me gustaba viajar. Y como niño, con el dedo en los mapas. Y hasta hoy día hago, pero nadie es perfecto. Hace pocos años, cuando estuvimos en el pueblo de Comala, que algunos conocen, que está muy cerca de Colima, un pueblo muy bonito, dije, a ver, ¿dónde está el camino de salida a Colima? Y terminamos en el basurero de Colima, así que a pesar de que me gustan los mapas y normalmente sé ubicarme, a veces también me equivoco. Y mi intervención hoy es un trabajo completamente histórico sobre mapas y representaciones de ciudades desde finales del siglo XV hasta principio del siglo XVII, cuando se llegó a elaborar mapas de calidad con técnicas de levantamiento que hasta hace poco fueron los comunes antes de hacer los mapas satelitales, antes de trabajar con GPS, pero todavía a veces observamos en el campo gente que trabaja con estas antiguas técnicas. Me permito leer el texto porque a veces hay palabras en medio que si lo hago libre tal vez me equivoco, porque es un poquitín técnico a veces. En el transcurso de ni siquiera 150 años, entre finales del siglo XV y los primeros años del siglo XVII, cuando Bernhard Kanzler dio a la mano de los topógrafos de su época el primer manual para elaborar mapas con precisión, hubo una verdadera revolución en la representación cartográfica. Esta a principios fue liderada por portugueses, catalanes y alemanes, para traspasar hacia finales del siglo XVI a manos de flamencos. Pero eso solamente fue aparente, ya que Abraham Ortelius, Gerardus Mercator y Willem Jansson y Juan Bloch, padre e hijo, respectivamente, con sus publicaciones, lograron editar verdaderos bestsellers para su época. Ellos imprimieron tantos ejemplares que hasta la fecha hojas sueltas a veces se dejan adquirir por precios decentes, pero los atlas completos cuestan cientos de miles de euros. Sin embargo, con excepción de Mercator, estos famosos cartógrafos, en comillas, más bien fueron editores. Usaron pinturas y dibujos regalados, copiados o comprados. Después los traspasaron a madera o planchas de cobre y las imprimieron. Y finalmente, en algunos casos, las dejaron pintar a mano con colores muy vivos. En otros momentos compraron las planchas ya listas, como lo hicieron padre e hijo Bloch. El hijo Bloch acumuló al parecer entre 6 y 12 mil planchas. Sin embargo, se quemaron todas. Por todo lo cual, antes de trabajar con sus mapas, es indispensable ocuparse de la genética o orígenes de sus mapas, porque casi nunca eran originales en el buen sentido de la palabra. Por todo lo cual, la verdadera riqueza y los avances conseguidos en la confección, precisión y representación cartográfica durante esta época se hacen visibles en mapas, planos, dibujos, croquis, pinturas, que son menos famosos y tienen alcances no tan generales, porque abarcan espacios más reducidos. Es decir, son estos mapas que actualmente describimos como mapas temáticos, en cuya hechura se destacaron especialmente alemanes, suizos y también austriacos, sin negar que los holandeses, belgas y franceses y también españoles y portugueses lograron avances también. En una primera parte recorremos mediante unos ejemplos y a pasos gigantescos lo que tuvo lugar desde los inicios de la modernidad en 1492
hasta los años 70 del siglo XVI, para ocuparnos enseguida de la hechura de las Landtafel, pinturas de paisaje, en Alemania del Sur, cuya auge podemos ubicar entre los años 50 del siglo XVI y la tercera década del siglo XVII. Estas fueron encargadas en primerísimo lugar con fines políticos y administrativos. Para cerrar esta intervención con unos ejemplos de mapa de alta calidad en que se representaron actividades económicas, recursos naturales, asuntos militares y otros temas muy específicos. En casi todos los casos, los autores de estos mapas hicieron especial énfasis en los poblados, sin importar si fueron ciudades o villas, castillos y burgos, pueblos de diferentes categorías, aldeas y edificaciones aisladas, ya que todos siempre estaban relacionados con el argumento principal de su obra. A ver. Sí. Primeramente, en el Museo Nacional Germano en Nürnberg está resguardado el primer globo terráqueo o Erdapfel, manzana de la tierra, el cual fue elaborado bajo coordinación del comerciante, viajero y cartógrafo Martin Behaim, natural de esta ciudad. Data de 1492, el mismo año de la expedición de Colón. En él se muestran los dos hemisferios, siendo sus fuentes principales el hoy desaparecido mapa del florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli de 1474. Los conocimientos acumulados por los portugueses y las propias experiencias que Behaim tuvo durante un viaje en 1484-5 por las costas de África, aún carece de cualquier información de América. En su superficie están inscritos alrededor de 2.000 lugares con sus nombres y el globo incluye un total de 100 ilustraciones pictográficas y 50 largas leyendas explicativas. Dos aspectos fueron completamente novedosos: la representación en una esfera, porque aún muchos creían que la Tierra era plana, y la integración del ecuador. Este globo, a pesar de numerosos errores, o quizá especialmente por eso, significaba la transición del mundo medieval a la modernidad. En esta ruptura podemos ubicar también a Hartmann Schedel, igualmente nacido en Nürnberg, y su Crónica Mundial, que fue publicado un año después. En esta obra destacan menos los dos mapas, uno del mundo y otro de Europa, sino los grabados en madera de numerosas ciudades de Eurasia. Sí, Damasco, sí, no se ve muy bien porque hay bastante luz, le quedó bastante mal porque parece una ciudad medieval de la Europa central. Su imagen de la destrucción de Jerusalén en el año de 70 después de Cristo tuvo, con excepción de la traza, cierta fidelidad, ya que es posible reconocer un importante número de edificaciones de la época, su distribución y elementos de su diseño. El grabado de su ciudad natal, Nürnberg, por otra parte, ya es fácilmente comparable con una tarjeta postal del año de 1900, antes de la gran destrucción que sufrió la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. No sé si es más o menos visible, ¿sí? Así que es bastante parecido, ¿sí? Y la ciudad se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial casi completamente en pie, no sufrió grandes incendios. Erd Etzlaub, quien llegó al mundo en Erfurt, Alemania, se hizo vecino de Nürnberg en 1584.
Unos 16 años después, para el Año Santo, preparó un grabado en madera para guiar a los peregrinos. Y este grabado se llamaba Mapa del Camino a Roma. Era un mapa turístico para peregrinos. Está hecho a una escala de 1 a 5.6 millones. El mapa está orientado hacia el sur, es decir, el sur se ubica arriba. Y en el borde inferior se halla un compás de sol, cuyo uso se explica mediante una leyenda, como debía ser todos los caminos desde la periferia del imperio, desde Vibo, Castanápolis y desde Cracovia y Bruselas, con Nürnberg en el centro, pasando por las ciudades más importantes en forma de una estrella, finalmente llevaban a la ciudad santa de Roma. Todas las informaciones que podemos encontrar en este mapa fueron recuperadas por Etzlaub de comerciantes y viajeros y del mapa de Fridericus de Klosterneuenburg, que data de 1421. Las rutas por tomar representó mediante líneas punteadas en que la distancia entre un punto y otro era una milla alemana o 7.4 kilómetros. No menos importante es su mapa llamado Nürnberg im Reichswald, Nürnberg en el bosque del imperio, cuyo borrador data de 1516, cuando fue plasmado en pergamino por el pintor Michael Graf para ser editado 3 años después a una escala de 1 a 30.000 aproximadamente. Ya te distingue claramente entre diferentes categorías de poblados, ciudades, pueblos curatos, aldeas y granjas solitarias, para representar toda la jurisdicción de esta ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico y facilitar así su administración. Una de las obras cartográficas más famosas, ya que incluye la primera representación de América, es el Mapa Mundi del alemán Waldseemüller, natural de Freiburg, que hizo él con Matthias Ringmann, que era de Alsacia, y fue editado en 1507. Este mapa formaba parte de su proyecto Cosmographia Introductio, que incluía un texto acompañante y un globo terráqueo que fue editado en segmentos que una vez doblados formaban una esfera. Menos conocido, pero igualmente monumental, fue su carta Itinerario Europeo de 1520, en que tomó como modelo a Etzlaub y su mapa del camino a Roma. Sin embargo, él abrió el espacio de su carta base a la península ibérica, incluyó toda Francia, las ciudades costeras de Irlanda e Inglaterra en forma de un mapa portulano, precisó la información de Europa Central y expandió los límites orientales hasta la actual frontera con Rusia, incluyendo así toda Polonia, Eslovaquia, Hungría, Bosnia, Macedonia, casi toda Bulgaria y Rumania, y también Grecia e Italia con sus islas. Copió la información sobre las carreteras y caminos y anexó nuevas rutas. En atención que este mapa era dedicado a Carlos V, emperador de Alemania, el autor adornó los 4 bordes con todos los escudos de los estados y tierras subordinados a este monarca recientemente coronado. Destacan la riqueza de las informaciones y el uso de sombras y de técnicas de difuminación de tonos grises para resaltar las sierras y aumentar la legibilidad y la orientación para el usuario. Sebastian Münster, también un alemán, fue el cosmógrafo alemán más conocido de todos los tiempos. Incluso su imagen sirvió para ilustrar durante décadas el billete de los 100 marcos. Pero también hay que hacer memoria de sus investigaciones humanísticas y astronómicas y de lenguas, y sus avances que alcanzó en el campo de
la geonómica. Su obra principal es conocida bajo el título Cosmografía o Descripción de todos los países, cuyas ediciones a partir de 1550 constaban de más de 1.200 páginas, 62 mapas y 74 representaciones de ciudades, teniendo entre 1544 y 1628 un total de 35 reimpresiones en 5 lenguas. Observando y comparando estas ilustraciones en sus mapas, Münster se quedó bastante corto. Es al menos mi impresión, especialmente en lo que se refería a los poblados, cuya cantidad es menos numerosa que en los mapas de Waldseemüller y Etzlaub. Todo se traduce a una simbología poco clara con que pretendía representar la categoría de los poblados. Los ríos están trazados con mucha deficiencia y únicamente incluyó las serranías más importantes. Por otra parte, sus representaciones de ciudades en algunos casos alcanzan una fidelidad y calidad excepcional, como la de la isla Ciudad Lindau en el lago de Constanza. Ese es el grabado de él y esa es una fotografía aérea actual. Así es bastante fiel porque la isla tampoco fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Como último ejemplo, nos queremos referir a Christian Schrotten, quien nació en el Bajo Rin, muy cerca de la frontera con Holanda, y en 1557 recibió de Felipe II el nombramiento de cartógrafo real. Desde Bruselas le encargaron elaborar mapas de las provincias holandesas de España y de las regiones vecinas en Alemania, cuyo resultado se puede observar en su orbis terrestres de 1573 con 38 mapas de los Países Bajos y Alemania, cuyo diseño está muy parecido al Atlas Universal de Abraham Ortelius, publicado en su primera edición 3 años antes. A pesar de que Schrotten prestó más atención a la topografía, como se puede observar en su mapa de las desembocaduras del río Rin y del río Schelde, comparando con un mapa reciente antes de realizar las grandes obras hidráulicas de la segunda mitad del siglo XX, la calidad de lo que Schrotten logró en sus mapas de Holanda es más que evidente. Ese es su mapa del siglo XVI y ese es un mapa relativamente reciente. Así que quien lo observa, ¿sí?, fue capaz de captar bastante bien este sistema muy complejo, cómo desembocan estos dos ríos muy importantes. Bueno, pasamos a las Landtafeln, estas pinturas de paisajes. Muchas de estas llegaron hasta nosotros normalmente en grandes dimensiones, incluso a veces tienen varios metros cuadrados y están pintados. Fueron elaborados como una pintura a color en óleo y si no son tan grandes como acuarelas. Varios de sus autores se describieron a sí mismos como artistas y no como cartógrafos o cosmógrafos. Pero en los hechos, observando estos mapas, eso no debía perjudicar para nada la calidad de sus obras. Todo inició con pinturas que representaban el paisaje en plano, con algunos pocos alzados, tales como las siluetas de los poblados, templos, burgos y castillos. Las pequeñas escalas de la mayoría de estos mapas no hizo necesario enfrentarse a los problemas de la proyección geográfica, es decir, cómo plasmar fielmente la superficie de una esfera en un mapa plano. Sin embargo, quedó el reto de la perspectiva, ya que la mayoría de los autores trabajaron con aparente vista de pájaro o aérea en un ángulo de entre 10 y 30 grados y en casos muy excepcionales de 45 grados, que produce distorsiones en la precisión de la información presentada. Para usar esta
perspectiva existía una razón muy sencilla. Nosotros, los humanos de los siglos XX y XXI, estamos bastante acostumbrados a una vista aérea vertical de los mapas que nos ofrecen los mapas de nuestros tiempos, pero también desde los aviones o teleféricos y por medio de las fotografías aéreas. Pero en los hechos las identificaciones a veces no son tan sencillas. Ayer cuando yo estaba volando de Zacatecas a México, estaba viendo qué pueblo es este que tengo ya por abajo. Y la mayoría podía identificar, pero de repente el avión tomó la curva y ya no sabía dónde estaba. ¿Sí? A veces no es tan fácil. Actualmente nos interesa en los mapas cuál es el recorrido más indicado y corto del punto A al punto B, y de ahí al punto C, y adelante. En carro por autopista, y nos interesa si cobran en la autopista o si es libre, o si es una carretera importante o secundaria o camino de terracería, sin tener la necesidad ni el interés de prestar atenciones a los poblados intermedios. No solo los dejamos de lado, hasta preferimos que tengan libramientos, así quedamos lejos de ellos. Además, muchas de sus siluetas se parecen y ya no nos dicen gran cosa, pero entre los siglos XV y XIX, casi sin señalización en las rutas y sin GPS, las características de las siluetas de los poblados y de otros puntos importantes de referencia eran vitales para la orientación. Además, casi toda la gente de esta época había observado desde la torre o techo de su templo parroquial, de alguna torre de castillo o burgo, o desde la altura de un risco o cerro prominente, o un árbol bien alto, el paisaje que les rodeaba. Es decir, ellos estaban acostumbrados a esta perspectiva que tenían los pájaros en vuelo. Eso quizá no tenía tanta relevancia en las regiones deshabitadas del norte novohispano, donde los poblados eran muy escasos y el terreno es bastante plano, pero tenía mucha relevancia después de la erección de templos y conventos en el México central, y aún más en Europa del Sur, occidental y central, donde, como lo vimos en los mapas hasta aquí presentados, estaban regados un sinfín de poblados con edificaciones sobresalientes. El caminante y viajero, a base de las diferentes siluetas, las especificaciones de su recorrido y tomando en cuenta elementos de la naturaleza como serranías, cerros, lomas, barrancas, riscos, árboles solitarios, orcas, ríos, lagos y lagunas, etc., podía dibujarse en su mente un mapa tipo Landtafel. Y hasta en regiones tradicionalistas donde no se aplican las tecnologías actuales descritas o donde no le encuentran uso, así como en ciertos ranchos en México, así se hace hasta la fecha. La descripción de un recorrido se basa principalmente en estos elementos, como aquellos que incluían las Landtafeln, las pinturas de paisaje. Y vamos a empezar con el más antiguo que encontré, que es de 1496, que es de una parte de Suiza. En este trabajo sobre pergamino y pintado con pluma y pinturas, el observador puede distinguir sobre todo entre las diferentes torres de templos, la cantidad y composición de las casas por asentamiento humano, además del tamaño de la letra del nombre del lugar con que Thürst, el autor, pretendía distinguir categorías de los asentamientos humanos. En algunos casos vemos lo más relevante de sus siluetas y están insertados los ríos principales, los lagos, de que hay muchos en Suiza, como herencia de la era del hielo, y los bosques más destacados y las serranías más prominentes. No hay escala, pero al borde aparecen los grados y los minutos en intervalos de 20 minutos. El mapa no está orientado hacia el norte, sino en la parte central. El norte mira hacia abajo y en el borde izquierdo, donde aparecen el lago de Constanza, Chur y Vorarlberg, el eje norte-sur está inclinado a 45 grados. Una pintura excepcional es aquella de 1559 de un autor llamado Knoder de Kuppenheim.
en el Valle de Rin, a unos 30 kilómetros al sur de Karlsruhe, jurisdicción que abarca amplias planicies aluviales y al horizonte se levanta la Selva Negra, con que consta que el borde inferior de este mapa pintura es el poniente y el superior el oriente. Se observan los mojones que limitaban la jurisdicción y algunas divisiones internas. El río que bajaba de la sierra, con 2 puentes, varios de los caminos principales que permitían el uso de vehículos, con precisión el uso de suelo y los topónimos de cada propiedad de siembra y cría de ganado. Además, hay topónimos de bosques y en varias partes están inscritos textos explicativos de accidentes geográficos. En la parte media, al sur y norte del Gran Bosque aparecen 2 aldeas y en el norte el pueblo de Roenvental, con una torre de vigilancia cada poblado, costumbre que data del medieval. Y el pueblo mismo está al pie de la sierra, es con 3 torres de entrada, que falta es que no está es el muro que seguramente tenía, y no se puede distinguir si el templo es una capilla o una iglesia. Además, hay molinos y también una instalación industrial con una chimenea. Para llegar a los mapas más famosos, paso rápidamente las imágenes. Ese es, por ejemplo, la ciudad de Bingen en el Rin, donde empieza el famoso recorrido con barco para ver los castillos. Y a la izquierda es el mapa de 1577 y a la derecha el mismo mapa, pero actual, y se ve que no está muy fiel y además el levantamiento fue hecho de una serranía que está directamente enfrente, más o menos en un ángulo de 12 grados. Es bastante fiel, pero se equivocó, así está algo apachurrado en la parte de arriba. Porque todo es a base de observación. Por ejemplo, también trabajaron con dibujos que después plasmaron en sus mapas. Este, por ejemplo, es Ulm, que es una visión típicamente de pintura, y del mismo año existe un plano de un arquitecto militar. Pero este plano es tan perfecto, no creo que estaba tan perfecto el asunto, ¿sí? Estos, por ejemplo, son lagos con toda precisión y ya levantados con triangulación. Además, con otras herramientas matemáticos, y este ya 1596. Y ese es el primer mapa realmente temático, más del norte de Alemania, de uso de suelo, y él se tardó para más o menos 500 kilómetros cuadrados, 11 años, para hacer los levantamientos exactamente de uso de suelo. Es un trabajo político, y este es el mapa de la ciudad donde yo crecí, y este mapa tiene tanta precisión. Es un recorte del mapa a la izquierda, y los bosques casi no se han modificado durante siglos, los límites, y si uno lo observa, lo mira, es una precisión tan buena que uno se puede pasear con este mapa caminando por el campo. Y están todas las aldeas, los pueblos. Y esa es la ciudad. A la izquierda es otro mapa de que solamente puse la ciudad, y a la derecha es de este mapa grande la silueta. Y por ejemplo, a la izquierda, las líneas blancas, es una fábrica para hacer telas, y ahí pusieron las telas al sol para que se quedaran bien blanquitos. Y para terminar, ese fue muy al final de la ponencia. Yo me quedé sorprendido porque me topé
con manuales para hacer mapas. Y el primero de estos en Alemania data de 1622, en que se explica con precisión cómo hacer los cálculos y las triangulaciones y los grados, cómo elaborar estos mapas. Y este manual fue editado hasta 1832, está en internet en todas las ediciones. Así si se apuntan el nombre del autor y el título, lo pueden hallar. El único problema es en alemán antiguo y no hay traducción. Y yo tengo más problemas con el alemán antiguo que con el español del siglo XV. Así está algo canijo, pero fue el manual que se aplicó por más de 200 años para hacer mapas. Y esos son los cálculos y después aparecen en las ediciones más recientes también las herramientas, cómo medir. Y mi propuesta sería, a ver cuándo estas técnicas entraron aquí a la Nueva España, a hacer mapas con toda precisión, porque yo me compré algunos antiguos o más recientes y no tienen tanta precisión como estos mapas que tienen 150 años más. Muchas gracias.